Onda Cero, tu radio. Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM. En Cádiz en la Onda hablamos de cine. Continuamos en Onda Cero y estamos de enhorabuena porque inauguramos Espacio de Cine y lo vamos a hacer con José Carlos Fernández. José Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí y por compartir con nosotros todo lo que tiene que ver con el cine y lo que sabes de cine, que es mucho, ¿eh? Durante años has tenido tu propio espacio de cine, colaborador de revistas cinematográficas, presidente de un cineclub maravilloso que había en San Fernando y también además jefe de prensa del Festival de Música de Cine de Ciudad de Córdoba y también de Úbeda. Sí, un friki que se dice. Un que friki se llama desde pequeño. Por el cine. Bueno, pues entonces ya somos dos. De todo lo relacionado con el cine y la música de cine y todo eso. Sí. José Carlos, los viernes nos prometes que vas a estar por aquí, ¿verdad? Para hablarnos del séptimo arte. Lo intentaré. Si me toca una primitiva no te prometo nada. ¿Ah, pero no? por ahora soy lo suficientemente mala persona como para que si me toca la lotería quizás te deje tirado. Pero por ahora estaré los viernes con toda tu audiencia y contigo, por supuesto. Y vamos a hablar de películas. No vamos a hablar de las... Bueno, de vez en cuando sí hablaremos de novedades, ¿no? Que tengamos en cartelera, pero sobre todo a mí me gustaría que hiciéramos referencia a películas clásicas, a películas que cumplen aniversarios, películas que tengan que ver con la época en la que nos encontremos en ese momento. Y hoy tú has elegido La lista de Schindler. Efectivamente, la he elegido porque dentro de muy pocos días se van a cumplir los 25 años del estreno de La lista de Schindler, la película que en el año 1993 dirigió Steven Spielberg. La película se estrenó en España el 4 de marzo, creo recordar, del año 94, pero el estreno en Estados Unidos y el estreno cuando por primera vez la película se proyecta en una pantalla fue en diciembre, el 15 de diciembre de 1993. Así que estamos en esas bodas de plata de una obra maestra del cine, como fue La lista de Schindler, película dura, película muy cruda. Dura. Sí, efectivamente. Muy real. Sí, muy real. Marcó un antes y un después, sin duda, lo que es la cinematografía de Spielberg, ¿no? En todo lo que hizo Spielberg. Bueno, sí. Antes ya, para mí, ¿no? Una obra de arte también es E.T., por ejemplo. Quizá la idealizo, ¿no? Teniendo en cuenta en la época también en la que una la vio, que es la infancia. Pero fue poco... Fue antes, mucho antes, claro, mucho antes. Sí, fue en el 82 y E.T. es una obra maestra también de Steven Spielberg. Posiblemente las dos obras maestras de este grandioso director fueron precisamente E.T., una película que no es que la idealices, es que es para llevársela a cachitos a casa y tenerla en un altar, y ya en un tipo de cine un poquito más documentalístico, más... no me gusta emplear la palabra serio, porque E.T. es una película seria, pero quiero decir una película de otra temática más áspera, más dura, más real, pues fue La lista de Schindler, una película que Steven Spielberg llevaba muchísimos años intentando rodar, que incluso él manifestó que no había sido antes capaz de hacerla por su temática y por su complejidad, que intentó endosársela a algún otro director, pero no cuajó, hasta que por fin la pilló él y le obligaron, por cierto, como curiosidad, le obligaron a rodar prácticamente, le sugirieron que rodara Parque Jurásico para que pudiera recaudar lo suficiente como para poder hacer una película de 3 horas en blanco y negro. Cuando él fue a la Universal y propuso hacer La lista de Schindler en 3 horas en blanco y negro, se rieron de él y le dijeron que una película de esa temática de 3 horas en blanco y negro imposible, que antes tenía que rodar lo de los dinosaurios. Pues se llevó muchos premios, ¿eh? Sí, después. Claro, porque él es un privilegiado, tiene muchísima mente y los productores a veces pues meten la pata de esta manera, ¿no? Y al final la hizo, e incluso Parque Jurásico la rodó él sin a distancia muchas de las secuencias, porque estaba en Polonia rodando La lista de Schindler, que es verdaderamente la película que él quería hacer en aquellos momentos, y se nota, porque Parque Jurásico está muy bien, pero no deja de ser una película estándar, capaz de ser hecha por muchos técnicos, y el sello Spielberg está en la lista de Schindler, en verdad. Es una joya del cine contemporáneo, La lista de Schindler. Una película muy dura, como comentabas, y yo que soy muy cinéfila, me encanta el cine, si me gusta una película la veo muchísimas veces. Te aseguro que esta la vi una vez y yo misma me dije, no la veo más, no la voy a volver a ver más. Será una obra maestra, pero sufrí muchísimo viendo esa película, muchísimo.
Sí, se sufre mucho viendo la película y se sufre mucho también haciendo el viaje que este pasado verano, que si me permite te lo comento, claro. Hice a los escenarios donde en Cracovia se rodó la película, ¿no? Si lo ves en el film, imagínate lo que es en persona estar en los sitios donde Steven Spielberg rodó esta película, que es un viaje que yo recomiendo de verdad a todo el mundo, aunque suene un poco lejos, pero desde el propio aeropuerto de Jerez hay aviones a Cracovia que te llevan en 4 horas. Estás allí y no son nada prohibitivos los precios. Claro, a lo mejor también es un poco friki irse a Cracovia a ver el campo de concentración de Plaszow. Pues puede que sea, pero al que le guste el cine y el que le guste esta temática, yo lo recomiendo. ¿Y cómo fue? Sí, cuéntanos, por favor, ¿cómo fue aquello? Te lo cuento. Era un viaje que tenía yo previsto desde hacía ya bastantes años, hasta que ya me decidí. Y lo planeé de manera que, independientemente de conocer Cracovia, que pues sobre todo ver los escenarios donde se rodó la película. Me hice un itinerario de 3 o 4 días y ahí estuve, por supuesto, yendo a donde va todo el mundo que va a aquella zona, que es Auschwitz, pero lo fundamental para conocer los entresijos de la película y para experimentar esa sensación, digamos que espiritual, que puedes tener cuando visitas un escenario donde se rodó la lista de Schindler, es visitar otro campo de concentración al que no va nadie. De hecho, éramos 4. Y a veces no va nadie, que es el campo de concentración donde el famoso alemán nazi Amon Goeth pues era el comandante del campo de concentración de la película, que todos lo recordamos, ese sujeto carnicero que desde el balcón de su casa disparaba a los presos, a los judíos, y los asesinaba, entre otras barbaridades que hacía. Bueno, pues ese campo de concentración no era Auschwitz, era Plaszow, que está a unos pocos kilómetros a las afueras de la ciudad de Cracovia. Como los nazis intentaron no dejar ningún rastro de aquel campo de concentración, lo que hicieron fue destruir todo. De manera que allí lo que hay es una gran explanada con una serie de cuevas donde también se metían los presos para sacar piedras, un monumento que se hizo hace ya varias decenas de años dedicados a las víctimas de aquel campo de exterminio, y un silencio realmente cautivador. Porque vas paseando por ahí, no hay nada más que unos carteles indicativos hasta que llegas a la explanada donde se producía la selección de los presos, que se ve en la película también cuando los ponen a correr, si los recuerdas. Y allí, a pocos metros al lado del campo de concentración, como no le permitieron a Spielberg rodar en ese mismo campo de concentración, allí construyó Spielberg los decorados al lado de Plaszow. De manera que es una sensación muy extraña, porque los decorados de la película siguen allí algunos, y están al lado del verdadero campo de concentración que intentó simular Spielberg con sus artistas. Entonces vas a las dos cosas. Pero de verdad que es una sensación, vienes el día anterior fui a Auschwitz y vienes de la sensación de un campo de concentración en donde está masificado, donde hay mucha gente, en donde además ves imágenes de mucha gente que se toma aquello un poco como de viaje turístico, ¿no? Con banderitas, con fotos. Ese es otro debate que no nos da tiempo tenerlo, pero que es curioso. Y vas al otro sitio en donde solamente hay una inquietísima paz, una sensación de amargura tremenda, y esas dos casas, donde vivía Amon Goeth, desde donde disparaba, que es la casa rosa que llaman, y una casa gris que es de donde disparaba él, que todavía está allí, en pie. Y los decorados, las escaleras decorados, las vallas que hizo Spielberg, y las losas del suelo por donde van andando los presos, que también están allí simuladas de las que había en realidad en aquel campo de exterminio. Y la sensación es realmente, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Cuando estás allí en donde no hay absolutamente, no escuchas nada y solamente lo que hay es un silencio verdaderamente que te hace pensar en lo que es capaz el ser humano de convertirse cuando llega a sus límites de irracionalidad. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. José Carlos Fernández, es que lo estás contando de verdad y es que es estremecedor. Yo además recuerdo perfectamente esa película, una película que fascinante,
pero que me costaría muchísimo volver a ver. Yo recuerdo la anécdota, la leí no hace mucho, la famosa niña de 3 años del abrigo rojo, ¿no? Que al cabo de los años, pues ella contó esa experiencia y que le dijo Spielberg, no veas la película hasta que no seas mayor de edad. Y ella la vio con 11 años y aquello le horrorizó, claro. Sí, Olivia Daroska se llamaba. Fue una actriz que solamente hizo 2 o 3 películas, creo recordar, y que efectivamente le prometió a Spielberg no ver la película hasta su mayoría de edad, pero no lo cumplió y no le gustó nada. La volvió a ver con la mayoría de edad y ya comprendió lo que había hecho, la obra maestra en la que había participado, que se llevó 7 Oscars, nada más y nada menos, ¿eh? José Carlos Fernández, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. Es hebreo. Del Talmud dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.